Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Vida Libre, Iglesia Cristiana Independiente, a esta tarde de adicciones cotidianas y debilidades cristianas. Y como cada martes ya lo hacemos como si fuera un programa, o más bien lo es un programa de restauración, de recuperación aquí en Vida Libre. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante de lo que viene siendo reflexiones sobre Primera de Juan. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a reflexionar qué nos enseña en su carta el apóstol Juan. Para aquellos que queremos seguir viviendo de una manera diferente, que queremos seguir creciendo y desarrollándonos espiritualmente, que no nos conformamos con el hecho de decir soy cristiano y eso es todo. Creo que esto va más allá todos los días hasta el fin del mundo, hasta la segunda venida del Señor, que es lo que estamos esperando. Y es muy agradable compartir con la familia de Vida Libre y conjuntamente los 12 cimientos, que es el centro de rehabilitación, y basado en lo que viene siendo los 12 cimientos de Apocalipsis. Entonces somos una congregación que de lo civil a la fe, donde en el área civil, que es los 12 cimientos, asociación civil, pues recibimos jovencitas o mujeres. Algunas son jovencitas, otras son medias jóvenes, otras ya más mayores. Pero es un centro de rehabilitación para mujeres con problemas de alcoholismo, de drogadicción, de vida ingobernable o desorientación en la vida total. Y que pareciera que en los hogares de las familias cristianas no existiera, pero creo que hoy en este mundo tan caído, pues no es extraño que una familia cristiana esté padeciendo los embates del enemigo a través de las adicciones, cualesquiera que sea lo que se consuma. Y precisamente hemos tratado de estar estas tardes de martes, pues invitando a las familias que se unan a nosotros, que es importante que el cristiano esté unido en el amparo del Señor Todopoderoso, en la gracia de Jesús y el poder del Espíritu Santo. No hay tiempo de desunión, no hay tiempo de pensar quién es mejor, quién es peor, no hay tiempo de pensar quién tiene la razón o a quién le falta, quién miente más o quién en verdad camina sobre la verdad. Yo creo que son tiempos de amor porque así lo requiere, porque pues las enfermedades, cualesquiera que estén sean, pero basado en la enfermedad o en la problemática de una adicción, también cualquiera que ésta sea, nada más el alcohol, las drogas, sino también otro tipo de adicciones que nos vuelven dependientes a ellas, dependientes a las personas. Tú lo puedes mirar muy fácilmente. Cuando una persona es dependiente o que dependiente de otra, pues se molesta por sus acciones y siempre está juzgando y criticando el accionar de los demás, de la hermandad. Entonces, el día de hoy vamos a ver reflexiones sobre Juan y nos invita en una perspectiva, primero que reflexionar, es detenerse a pensar un momento lo que viene siendo la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesucristo, el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros, que nos dio la gracia sin merecerlo, pero que Él pues se ofreció para que tú y yo tengamos libertad y disfrutemos de una calidad de vida diferente. Y las perspectivas, primero vamos a ver dentro de la reflexión y vamos a ver una perspectiva sobre la confesión y el perdón. Y muchos cristianos no consideran confesar sus faltas. Solamente hablar y orar con Dios, pero esto va más allá. Siempre requerimos de alguien quien nos escuche también humanamente. Siempre vamos a necesitar de alguien que esté capacitado, que tenga esa madurez mental y emocional para sostener una confesión. Lo vamos a requerir. He escuchado a muchos pastores que dicen que no es necesario que dialogues con alguien más o que le confieses sus faltas, pero pues yo me reservo el derecho de tener o no la razón,
pero basado en el programa de recuperación que es los 12 pasos y la Biblia, habla del cuarto y del quinto paso y nos invita a hacer una sanidad interna, a liberarnos de esa presión que tenemos de muchas situaciones equívocas de un pasado. Entonces, en Santiago 5:16 nos invita, donde la palabra dice que confesar las faltas unos a otros, la oración del justo sana. Desde ahí me está invitando que necesito a alguien con quien hablar. Y todos necesitamos, todos. Pero bueno, el que todos necesitemos, no todos podemos determinar que lo queremos hacer. Aunque lo necesitemos, no todos tenemos esa determinación de decir, ¿sabes qué? Yo necesito hablar con alguien. Entonces no existirían los psicólogos, no existirían los psiquiatras, los mismos médicos que nos revisan. Cuando tenemos una enfermedad siempre nos hacen preguntas y muchas veces son preguntas que nos inquietan, de una infancia, de una adolescencia y a veces nos ponen incómodos, pero es importante porque si no sabes un historial, pues no puedes saber el origen de un problema, ¿cómo lo vas a corregir? Sería contradictorio que tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento y no podemos ver que en el Antiguo Testamento son todas las prevenciones de lo que se pudo haber equivocado. Y grandes hombres de fe tuvieron sus equivocaciones y tuvieron que reivindicar el camino y tuvieron nuevamente que caminar bajo el plan de Dios. Entonces, te voy a invitar a que escuchemos sobre perspectivas sobre la confesión y el perdón. Y mira, cuando se hace un acertado inventario moral, el resultado normal es que crea conciencia del pecado. Desde aquí ya me está abriendo es como si abrieras el agua y miraras bien por dónde vas a pisar, que no te vas a ahogar. Porque venimos ahogados de nosotros mismos, venimos ahogados de nuestras emociones, ahogados del miedo de las equivocaciones de un pasado. Y más aquellas personas que han padecido una adicción o que siguen padeciendo, su base de la vida es el miedo. Miedo a que se enteren de todas aquellas situaciones que causan culpa y que causan vergüenza. Entonces, si hacemos un inventario moral es para crear esa conciencia de en qué me equivoqué en un pasado, porque estoy dispuesto a corregirlo en un presente y alinearme con Dios y merecer las promesas bajo el plan de Dios. Entonces es muy importante abrir nuestra mente, abrir nuestros corazones, hacer a un lado nuestros prejuicios, hacer a un lado el orgullo, cuando muchas veces uno piensa que todo lo sabe, que ya que te pueden decir, y empiezas a vivir emociones que no son nada agradables. Y es cierto, cuando tú conoces a Jesucristo vas a empezar a caminar en la santidad, vas a caminar en un camino de sanidad, vas a ir a un camino de la perfección, no es que seas perfecto actualmente. Entonces aquí lo que me invita el inventario moral, el resultado normal es que crea una conciencia del pecado. Y si recuerdas la semana pasada en lo que viene siendo un despertar espiritual, nuestra misión, dimos un repaso por los 12 pasos y la Biblia, desde el primero hasta el 12º. Pero aquí nos vamos a detener un tiempo nada más para reanimar qué es un inventario. Y un inventario no es otra cosa como cualquier empresa, que después de un año tiene que estar revisando las mercancías que ya no se venden o que quizá ya caducaron. O sea, mercancías que ya no son útiles para el crecimiento de la misma empresa. Entonces se puede decir que nosotros somos una empresa de Jesús, pero a través de un inventario tenemos que ir mirando nosotros con claridad, con la luz que nos da el Espíritu Santo, que nos da Jesús, para decir, ok, esto me funcionó hace un año, pero ya no me funciona. Ok, hace un tiempo me equivoqué, empecé a consumir alcohol y el día de hoy me ha traído estas consecuencias. Me ha separado de la familia, me ha separado de las cosas importantes, me ha separado de mis sueños, de mis metas, me ha separado de lo que yo alguna vez planeé ser en la vida, crear una personalidad, crear un carácter basado en el propio temperamento. Entonces hay muchas cosas que el cristiano desconoce de sí mismo y su conformación y que viene de Dios.
Para eso es el inventario. En Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 8 y 10, vamos a leer qué es a lo que nos invita del 1. Y dice así: vivamos en la luz. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y de una u otra manera nos está invitando, ¿qué pecado es repetitivo en tu vida? ¿Qué pecado es que está ahí presente? Cuando estás en la actividad, pues fíjate bien, en Gálatas 5:19 nos invita a que las borracheras desenfrenadas nos quitan de pertenecer o no nos permiten entrar al reino de Dios. Una borrachera desenfrenada nos permite, Dios nos permite consumir, sí, pero en cantidades que no perjudiquen nuestra habilidad, nuestra estabilidad mental y emocional, que no perjudique nuestra salud física, que no nos separe de nuestra fe, que no nos separe de esa conexión con el Espíritu Santo. Pero habemos personas que no tenemos esa capacidad, no tenemos ese control sobre el vino, sobre las bebidas embriagantes, no lo tenemos ese control. Necesitamos mucho de Dios para decirle no definitivamente a este tipo de situaciones. Entonces, si aquí nos está invitando y si reflexionamos, este versículo del 8 dice: si afirmamos que no tenemos pecado. Yo te preguntaría, ¿quién puede afirmar tal cosa? ¿Quién podría afirmar que en el día a día no tiene un pecado? Quizá hay alguna persona, no lo sé, o quizá yo no he tenido la fortuna de conocerlo. La realidad es de que aquí en Vida Libre, pues llegamos gente rota, llegamos gente desorientada, llegamos gente que sentimos mucha culpa, sentimos mucha vergüenza, y que eso nos hacía mantenernos en ese ritmo de vida adictivo y destructivo. Entonces, para nosotros no es de espantarnos, pues si llegan cualquier tipo de personas, y qué bueno que lleguen, porque para decirles si hay una esperanza, porque el amor de Dios es inagotable. Entonces, esta charla de esta tarde, de aquí desde las instalaciones, las nuevas instalaciones de Vida Libre, conjuntamente con los 12 cimientos en Avenida Revolución 201, en la colonia Segunda Sección del Llano Tula de Allende Hidalgo, México. Una ciudad hermosísima. Ven a conocerla. Si no conoces los Atlantes de Tula, no conoces nada, hermano. Vas a hablar de Dios, pero no conoces la cultura. Y aquel que no conoce sus orígenes, no conoce sus raíces, no conoce su cultura, las culturas que estuvieron antes de que llegara el cristianismo a nuestras vidas. Ver esas pirámides magistrales. Fíjate, no había tanta tecnología como hoy y fueron una perfección. Bien orientadas, tenían capacidad astrológica, espiritual. ¡Wow! ¿Cuántas cosas pasaron aquí en Tula, en la ciudad tolteca? Pero pues nada más conoces la Ciudad de México, ahí donde te aprietas muchas veces, y luego ahí donde andas corre y golpe avisa y bueno, saludos a mis hermanos de la Ciudad de México. Cuántas enseñanzas, porque también allá es una ciudad milenaria, los aztecas, culturas. Pero el día de hoy hablamos de Jesucristo. Entonces, ¿quién puede afirmar que no tiene pecado? ¿Quién podría afirmarlo? Y lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Yo te pregunto, ¿cuál es ese pecado que no puedes dejar? ¿Cuál sería? Ahora, hay una lista que la religión tradicional
realizó. Pero te voy a invitar a que leas en Gálatas 5 y ahí te va a indicar los frutos de la carne y los frutos del Espíritu Santo. Y tú tú mismo te vas a inventariar, porque ahí viene la lista de los pecados de los cuales Dios nos dice que nos deshagamos. Te habla del adulterio, te habla de los deseos sexuales, de las impurezas, te habla de la ira, te habla de los celos, de la hostilidad, de la transgresión, de las borracheras desenfrenadas. Te habla de todo lo que es el producto de la carne. Entonces, mientras tengas deseos carnales, pues tienes un pecado. No todo es sexo, pero a lo mejor tienes el deseo imperioso de tener más dinero y más dinero, porque ¿qué va a pasar el día de mañana? Sufres con el día de mañana. Y el apóstol Pablo en sus enseñanzas dice, ¿por qué te afanas tanto si la vida es como la neblina, está y se desvanece? Mismo Jesús decía que no te afanes. No por mucho afanarte o preocuparte le puedes incrementar alguna hora al día. Entonces, siempre Dios te está hablando de que vivas el momento, pero que lo vivas con una satisfacción espiritual. No así como luego nos dicen, vive este día como si fuera el último. Pues a veces no lo entiendo, pero mejor quiero vivir mi día como Dios me permite vivir en su paz. ¿Quién puede afirmar no tener un pecado? Mismo Jesús dijo que aquel que mira cuando liberó a María Magdalena de los 7 demonios y que la defendió de los fariseos, de los maestros de la ley, cuando la querían apedrear porque la descubrieron en adulterio, Jesús nada más dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y no la condenó, al contrario, la liberó de los demonios que la hacían que viviera ese tipo de vida, que al ser liberada, me imagino la satisfacción y la tranquilidad y la paz que pudo haber experimentado esa mujer, porque de una u otra manera, todos los que hemos vivido una vida ingobernable, cuando somos liberados de ese pecado o de ese demonio, porque muchas veces decimos, bueno, no necesitas hacer pactos ni mucho menos para vivir una vida como endemoniada. Pues nada más te pregunta por qué no obedeces a tus papás, por qué no obedeces a autoridades. Pregúntate por qué estás en un centro de rehabilitación muchas veces. ¿Por qué no agradecer que en lugar de estar sufriendo, estés agradeciendo de que pues hoy hay una oportunidad nueva de vivir? Entonces, quiero decirte que una persona que no conoce la gratitud, que no conoce la lealtad, ¿cómo puede decir que no vive en pecado? Vive en una situación de orgullo, de soberbia, muchas veces de enojo. Podríamos abrir un campo y vas a ver, y tú lo vas a mirar, cómo se requiere de un inventario. Y luego aparte nos dice en el 9, pero si confesamos, fíjate, aquí viene el pero que nos da algo positivo. No el pero de que justificar. Hiciste las cosas y buscas la manera de justificar y que todo el mundo salga culpado menos tú. Aquí nos habla de este pero que dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios. Y tú sabes cuál es el pecado que no puedes dejar. ¿Cuántas veces te tomas el bastón de la mentira para tratar de salir ileso de una problemática en la que tú mismo te metiste? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tienes que mentir al día para no sentirte tan mal, cuando en realidad antes de mentir tú ya lo sabes y ya tienes la culpa y tienes la vergüenza, pero como ya te acostumbraste a este estilo de vida, pues ese es el pecado repetitivo, el orgullo que te justifica y el miedo a ser descubierto. ¿Qué estás ocultando el día de hoy? ¿Qué es lo que ocultas? Pero recuerda, el Espíritu Santo lo sabe todo. Pero aún no lo digan 1000 veces, 10 veces, no lo digan las veces que sea necesario. ¿Por qué no vamos en ese camino de accionar sobre la verdad, sobre el respeto, sobre la obediencia? Entonces, en las reflexiones de la primera de Juan, en esta perspectiva, si confesamos las faltas, vamos a recibir el perdón. Y vas a caminar con la frente en alto.
Ya no vas a tener que andar caminando con la vista al piso. Si la vida no es un castigo, la vida es un regalo. Pero ¿cuántas personas tienen en su pensamiento, es mejor morir? Bueno, ¿realmente es tan pesada su vida o ya tiene un trastorno psicológico o psiquiátrico? Pues bueno, va a requerir también de la ciencia. Pero eso ya no son cuestiones que en este momento vamos a tomar. Lo tomaremos más adelante. Dice, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Perdona nuestras acciones negativas. Perdona nuestras transgresiones. Porque ya nos dieron una lista de lo que nos conviene y de lo que no nos conviene. Y si lo miramos en Juan 3:16 dice, Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo primogénito para el que crea en Él. Entonces, desde el momento que no creo en Jesús, estoy cayendo en el pecado de la incredulidad y entonces estoy fuera de toda gracia. Aunque Jesús me da la gracia por su libre decisión, pues yo la estoy rechazando. Pero ¿cómo quiero disfrutar de las cosas espirituales, de los valores espirituales, de los frutos espirituales, si a ese versículo tan hermoso que es solamente creer y no me pierda y además tenga vida eterna, me cuesta trabajo creerle? ¿A cuántas personas le hablamos de la salvación, pero muchas veces regañando o te vas a ir al infierno? No puedes condenar a una persona cuando no le has enseñado el camino de la luz, cuando no le has mostrado. Sé paciente. Yo te preguntaría, hermano cristiano, ¿a poco entendiste a la primera? ¿A poco ya estás bien restaurado? ¿A poco ya estás bien sanado en todas tus áreas? Ya no hay ningún trauma, ya no hay ninguna herida en el alma, ya no hay esos deseos carnales muchas veces de querer regresar a la vida pasada, porque la vida presente, porque en el caminar con Jesucristo podemos llegar a vivir ese espacio o ese umbral. Vas caminando y te detienes y empiezas a extrañar tu vida pasada. Quieres regresar con tus, no amigos, sino con aquellas personas que te juntabas a autodestruirte, llenas de placeres carnales, del sexo, del alcohol, de las drogas, de los pleitos, de todo lo que es, lo que marca una vida fuera de gracia o fuera de las promesas de Dios en cuanto a la paz y la tranquilidad. Y créemelo, que se llega a extrañar, porque estás en un proceso. Y muchos corremos riesgos en ese momento. Muchos somos tentados a regresar a lo que algún día pedíamos salir. Fíjate lo que es la paradoja de la vida o la incongruencia. Deseas regresar de donde Dios te rescató cuando tú elevaste un grito ahogado dentro de tu alma y que clamabas y pedías, Señor, si existes, ayúdame y sácame de este infierno, el cual yo no soporto. Y recuerda, cuando un corazón es contrito, es arrepentido y clama de todo corazón, Dios no tarda en escucharte. Y después ya quieres regresar a lo mismo. Entonces tenemos que reflexionar sobre estos versículos. Cada día, ¿cuántas veces caemos en pecado? Aquí tenemos jovencitas que si les dices hablas, no hablan. Y a las que no les dicen que hables, hablan. O sea, nada más imagínate la labor que se tiene que hacer para encontrar un equilibrio. Y un cristiano, cuando antes de hablar, antes de que salga la palabra de la boca, ya la razonó, ya le dio una lógica y ya tiene una decisión guiada por el poder del Espíritu Santo. Esa es la búsqueda real de un cristiano en acción. Pero sigamos aprendiendo más sobre esta reflexión y dice, se nos asegura que si confesamos nuestros pecados, experimentaremos el perdón y la limpieza que Dios ha provisto por medio de la sangre derramada de su Hijo Jesucristo. De nada más.
Por eso para nosotros respetamos las demás religiones. Luego me dicen, cada quien su fe. La fe es una sola. Y la fe, Jesucristo es el hacedor y el consumador de la fe. No hay otra. Aquellos que realmente hemos alcanzado la fe en Jesucristo, no tenemos ninguna necesidad de estarle comprobando a otras personas pues la existencia de Jesucristo en nuestras vidas. Y poco a poco se va restaurando y poco a poco se va viendo la luz en cada uno de mis hermanos, su restauración, su recuperación. Entonces dice, la lección es sencilla. La confesión necesariamente precede a la limpieza. Pero quiero tener limpieza sin confesar. ¿Qué hiciste? Así, pregúntate así, ¿qué hice? A ver, ¿qué hice para llegar a vida libre por medio de los 12 cimientos? ¿Qué hice? Y los que no han tenido la necesidad de estar en una recuperación, mis hermanos que vienen a sus pláticas, ¿qué hiciste para estar en esta plática, en compartir la palabra de la recuperación? ¿Qué hiciste? Y te aseguro que por mucho que quieras evitarlo, tu propia conciencia te va a llevar al punto en donde empezaste a torcer tu vida, en donde te empezaste a equivocar. Y sin temor a equivocarte, lo que muchas veces hemos preguntado, ¿cuándo fue tu primera mentira? Y le hacen, ¡uy! Así. Eso significa en el léxico así como de la banda, es hace mucho tiempo. Entonces es, ¿cuánto hace que dijiste tu primera mentira? Ya ahorita ya lo ensayamos mejor. ¿Cuándo fue cuando dijiste tu primera mentira? O sea, eso significa hace mucho tiempo. Para evitar palabras. Entonces, ya vamos entendiendo el lenguaje explícito de hace mucho tiempo. Pero te vuelvo a preguntar, ¿ya recordaste cuándo fue tu primera mentira que le dijiste a tu mamá? Pero, ¿en verdad tu mamá te creyó? ¿O nomás te dejó que fueras? ¿En verdad tu mamá te defendió de tu papá? ¿O al tiempo también se hizo cómplice de tus mentiras? Entonces quiere decir que venimos de una familia mentirosa. Y si Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿por qué todavía dudas de seguirlo? Veamos. Entonces, no puedes tener limpieza si no confiesas tus faltas. Ahora, ¿te acuerdas la primera vez que te robaste unos centavos? ¿Sí te acuerdas? ¿Hace cuánto tiempo? O sea, hace mucho. ¿Desde cuándo experimentaste estar enojado constantemente? ¿Y cuándo quieres dejar de serlo? ¡Qué óvole! Jesús es así de sencillo. No se la complica. El ser humano la complica todo. Te cito. El día de hoy aquí mis hermanas y mis hermanos están muy tranquilos. Llovió muy fuerte aquí en Tula, pero se están poniendo los jardines. Luego vamos a hacer un live en uno de los jardines de este hogar. Están bien bonitos. Vas a ver, te van a gustar. Qué bueno que llueve, porque ya los pastos están reverdeciendo. Las flores, más bien las plantas están agarrando un tono hermoso, así como cada una de mis hermanas aquí en Vida Libre. Claro que sí. Lo siento por la que no lo cree. Entonces, dice, la confesión debe de ser seguida por una, abre tu mente, y también tú, no te duermas, porque si te duermes en tus laureles, es como el camarón que amaneció en otro lugar, ¿sí?
O sea, no te duermas. O sea, Espíritu Santo. Espíritu Santo. No, hombre, qué poder tiene esto. Libérame de la pereza. A ver. Libérame de la pereza. Amén. Con decirlo ya te liberó. Ese es el poder del Espíritu Santo. Así de sencillo. Pero si eres bien orgulloso, vas a decir, es que ya me volvió a dar. Si te vuelve a dar, ¿sabes qué tienes que volver a hacer? ¿Qué? Libérame de la pereza. Libérame de la pereza. ¿A quién se lo estás pidiendo? Al Espíritu Santo. Entonces es, Espíritu Santo, libérame de la pereza. amén. Amén. Qué óvole. Tan sencillo, así es Dios, aleluya. Entonces dice aquí, la confesión debe de ser seguida por una disposición de hacer cambios y reparar el daño causado, siempre que este sea posible. Te invito, confiesa. Aquí tenemos ya buenas consejeras, auxiliares consejeras, gente que te sabe escuchar. Y que te dice, a ver, ¿qué hiciste? Y tú nomás le vas a decir, mira, es que mi mamá me dijo, busca amor desde chiquita, entonces busqué amor, entonces pues tuve un novio y luego tuve otro, y luego tuve otro, y luego tuve otro, y pues bueno, pues tú sabes que ahí no dice novios, nada más dice compromisos, pero no hice compromisos. Ni fui responsable, entonces me enamoré y me extravié. Y ahora sufro por el amor perdido. Busca a Dios, porque Él ya te encontró. Entonces dice, en la mayoría de los casos, en la restauración, en la recuperación, ya sea por la necesidad de ser limpiados del pecado, o de ser liberados del trauma. ¿Habrá cristianos traumados? Sí. ¿Quieres identificar un cristiano traumado? Sí. Se enoja con facilidad y trata de imponer las cosas según la palabra, pero cuando en realidad son sus deseos egoístas de que la gente haga lo que cree que es la palabra. Y se le olvida que la palabra es para todos, pero eso es confesión individual. Esto es lo hermoso. O sea, yo como pastor te comparto la palabra y te puedo compartir la experiencia de cómo Dios hizo milagros en mi vida para que el día de hoy yo esté aquí presente. Y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo porque lo sigo necesitando, porque mi lado humano pues siempre está demandando los placeres del mundo. Pero así pareciera de lo que te digo, Espíritu Santo, ayúdame con esta debilidad. Espíritu Santo, libérame de esta tentación. Espíritu Santo, dame el poder y dame el control sobre las adversidades. Y Dios procede a hacerlo. Pero ten paciencia, porque muchas veces vienes practicando el pecado por muchos años y después quieres que de la nada. Sigue practicando, no te canses. Entonces dice, el trauma del abuso o la codependencia. Ok, ¿de qué has abusado? ¿De qué has abusado? En tu vida, ¿de qué has abusado? Porque tú puedes decir que abusaste del alcohol, cuando en realidad el alcohol abusó de ti. Porque tú pensabas que tú lo tomabas, cuando Él te tomó. Porque si convertimos la palabra de alcohol a lo espiritualizamos, a como realmente es, estamos hablando del diablo o de Satanás, porque estamos dentro de lo espiritual. Entonces quiere decir que por falta de una creencia, por falta de una fe sustentable, pudiste haber vivido una religiosidad, mas no quiere decir que vivieras una fe liberadora. Entonces el enemigo te tomó. El enemigo hizo de ti lo que ha querido hacer, lo que tú le has permitido. Pero en el momento que tú le dices a Dios que te libere de ese tipo de dependencias, Dios procede a hacerlo bajo una cierta condición.
¿Ya estás derrotado? ¿Ya estás cansado de esa vida que vienes llevando? Entonces, ¿de qué estás traumado? ¿Cuál es tu trauma? Y los traumas a veces se miden de que recuerdas algo, alguien o algún evento y vuelves a vivir la misma sensación. Algo muy trivial. Es como vas a pasar por una calle y te acuerdas que un día anterior te ladró el perro y todavía ni está el perro y ya te dio miedo. Y hasta te hiciste del otro lado de la banqueta porque tienes miedo y el perro nunca sale. Algo tan trivial como ese es un trauma. ¿Cómo le vas a hacer para enfrentar y liberarte de ese trauma? Necesitas del poder de Dios, necesitas del poder del Espíritu Santo, necesitas del amor de Dios, la gracia de Jesús para que te dé ese poder y esa firmeza de que ningún trauma te vuelve a esclavizar a una dependencia. Si sabías que la mayoría de las mujeres se esclavizan a un hombre porque están llenas de traumas que vienen de un hogar, precedentes de que a lo mejor papá nunca les puso atención y están traumadas de que un hombre nunca las va a atender y van a empezar a buscar en un hombre y en otro hombre alguien que les dé atención. Y donde encuentran un poquito de atención, liberan el trauma y dicen, de aquí soy, porque este joven, este señor, este hombre sí me pone atención, nada más mira el traumota que traes ahí adentro. Pero dices que no estás traumada, ni traumado. ¿Quieres ver un cristiano traumado? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Le tiene miedo a su pastor? Si no voy al servicio, se va a enojar el pastor. Ese es trauma. Si no voy al servicio, es porque voy por una convicción de servirle a Dios, porque le agradezco que un día me rescató de una dependencia. Entonces no es, si tú me vas a decir, no, se enoja el pastor si no hago esto, se enoja, entonces quiere decir que tu pastor es neurótico, necesita ayuda. ¿Sí? Y si tu pastor no es neurótico, entonces son tus traumas de alguna otra iglesia donde tu pastor sí era así y ahora vas a otra iglesia y piensas que todos son iguales. Estás midiendo la misma condición a través de tu trauma. Es como cuando dicen los hombres y las mujeres, todos son iguales. Todas las mujeres son iguales. Todos los hombres son iguales. ¿A poco sí? Bueno, si todos los hombres son iguales, quieres decir que si tú eres mujer, has sido la misma con todos. Estás dañada. Entonces buscas los mismos patrones de conducta. Buscas los mismos tipos de personas que primero te hablen bonito, después te violentan y después ¿cómo te sales de eso? Necesitas hablar con alguien, seriamente. ¿A poco no es bien agradable, hermano, estas charlas? ¿Quieren saber de otro trauma cristiano? Sí. ¿Cómo es la madre cristiana con su hijito? ¿Cómo? Una madre de poder alienta. Una madre de poder le dice, mi hijo, así te equivoques, te voy a amar toda mi vida. Te invito a que sigas al Señor. Te invito a que conozcas más de Dios. Me he dado cuenta que creo que tu vida se está desviando. Pero cuando una cristiana hermana está dañada, grita, se les vuelve a salir las palabrotas del mundo que tanto se juzgan y se les vuelven a salir las palabrotas que quedaron grabadas. Y si no las dicen, las recuerdan. Y si las recuerdan y no las dicen, las reprimen, en acciones violentas se reflejan. Yuhu. Es que mi hermana se me queda viendo y digo, ¿ya se durmió con los ojos abiertos? Luego pasa.
Vaya, vaya. Entonces quiere decir que los cristianos necesitamos cada vez más del Espíritu Santo. Tenemos más que agradecerle a Jesús por su sacrificio. Tenemos que agradecerle más a Dios y ser leales. Y ese es un caminar. Puedo hablar con ustedes todo el día, pero van a tener que vivir su experiencia terrenal amparadas del Altísimo. Dice, del trauma del abuso o la codependencia. Codependencia. Un dependiente con otro dependiente. ¿Ustedes creen que una mamá es dependiente de sus hijos? Sí. ¿Y ustedes creen que el hijo es dependiente de la mamá? Sí. Entonces los dos están neuróticos. La madre y el hijo, el padre y el hijo, el padre y la madre. ¿Quieren identificar más cuando hay problemas en el hogar? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se es en la congregación? ¿Cómo vives la congregación? ¿Te agrada la congregación? O sea, la congregación es toda la gente que se reúne para adorar a Dios, el domingo o en los servicios. Pero esa misma alegría y ese mismo gozo lo transportas a tu hogar, a tu casa. Veamos, entonces dice, una autoevaluación sincera conducirá a una admisión de impotencia. Yo no puedo. La impotencia demarca el fin del ser humano en sus lógicas y razonamientos. Si algún problema no lo puedes solucionar, necesitas de Dios. Entonces la impotencia marca tu fin. Y la impotencia, entonces, por consiguiente, cuando soy impotente ante algo, ante un pecado, necesito del poder de Dios. Pero si yo conllevo a un pecado, quiere decir que lo estoy apapachando y va creciendo y va creciendo y va creciendo y lo oculto, lo guardo. Pienso que no va a pasar, pienso que nadie se va a dar cuenta, pero Dios lo sabe todo y Dios va mirando cómo el pecado va creciendo. ¿Cómo va creciendo? Y te empieza a poner en dudas. Cuando empiezas a dudar en tus decisiones, algo está sucediendo. Un pecado se está gestando. Necesitamos de Dios, de Jesucristo. Dice en Juan 1, en primera de Juan, capítulo 2, versículo del 1 y 2, vamos a ver qué nos dice. Capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice así: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Creyentes y no creyentes ya pagaron. Pero imagínate, todo el mundo, Jesucristo ya pagó por todo el mundo, le crean o no, pero si no le crees, te privas de las bendiciones. Mas me está invitando, fíjate cómo habla el apóstol Juan, y dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. ¿Para que no qué? Pequen. ¿Nos condena? No. Nos invita a no pecar. Entonces, ahorita los que estamos aquí sentados, la pequeña, ¿qué sientes por la mayor? No me contestes, eso es conciencia. Y así, ¿qué piensas por tu hermana? Hermana, ¿qué piensas por tu hermana? Y cada quien. Ahora, ¿qué sientes? Tal vez ahorita estés tranquila, pero en la cotidianidad, ¿qué has pensado de cada uno de tus hermanos y hermanas? ¿Qué has sentido? ¿En algún momento has querido echarle agua fría en su cabecita? No creo.
En algún momento, ¿o te has acordado de alguien de allá afuera a quien quisieras darle una cachetadita? Aunque sea. Fíjate, no nos vamos a meter en trivialidades, pero dice, no pequen. No pequen. Pero, si alguno peca, o sea, nos invita a que no, ¿qué? Pequemos. Pero si pecamos, dice, tenemos un abogado. No te olvides que tenemos ¿a quién? Un abogado. ¿Y quién es ese abogado? El Espíritu Santo. Cada cuando, aquí nos habla de Jesucristo y Jesucristo nos va a enviar a otro abogado. ¿Ok? Entonces, abre tu mente, dice, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. ¿Ante quién va a defender nuestro caso? Ante el Padre. Ok, ¿cuál es tu caso? ¿Ya viste que es individual? Todos somos pecadores, pero cada quien sabe su pecado. ¿Tú crees, hermano cristiano o hermana, que hay algún hijo que aún siendo cristiano quisiera darle un cachetadón a su mamá? ¿Tú crees que eso suceda? ¿O tú crees que una hermana cristiana quisiera darle un cachetadón a su hijo por desobediente? Pues todos pecamos. Muchos van a decir, no, ese hermano, es que nosotros venimos de adicciones. No venimos de pues así. No. Tampoco nos vamos a poner en un pedestal de que no, pobres de nosotros, no. Nosotros decidimos. Luego dicen, es que es la vida que me tocó, o es la vida que tú elegiste. La vida que te tocó está llena de gracia, porque eso lo hizo Jesús desde su sacrificio. En la muerte y resurrección, la vida que te tocó es una vida de gracia. ¿La tienes? ¿La aceptas o la rechazas? Me decía una hermana, es que me pongo así porque es que no quiero, ¿qué? Cuando el ser humano no se comprende a sí mismo, creo que hay un problema. Dice, el mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Tu hermano de la vecindad o tu vecino, ya está. Jesús ya pagó por él, ¿por qué le cobras facturas? Se trata de vivir en paz, no de cobrar facturas. Vemos que podemos acercarnos al mejor abogado y recurso, Jesucristo, puesto que Él llevó todo el peso de la ira de Dios contra el pecado. Quienes estamos en recuperación ya no tenemos que vivir con temor a la ira de Dios por nuestras pasadas transgresiones. ¿Quién crees que pagó tu pasado? Jesucristo. Entonces, ¿por qué tu pasado te pesa? Me decía una hermana que si es pecado ver al pasado, es más pecado no verlo y no hacer nada. Si tú ves al pasado y todavía te duele, habla con Jesús. Si hay alguna situación de un pasado que te duela, habla con Jesús. Él va a abogar. Ahora, de situaciones que quizá tú recibiste, pero lo que más duele es cuando tú las cobraste por 3. Multiplicaste el daño. Y si tú multiplicas el daño hacia afuera, lo multiplicas contigo mismo hacia adentro. Entonces dice, confiamos en que Cristo sufrió por nuestros pecados. Ahora, podemos acercarnos libremente al Padre. Podemos acercarnos libremente al Padre con la seguridad absoluta de que nos aceptará sin condiciones. Quiero que escuches esto. Ahora, en este momento, en este instante, podemos acercarnos al Padre con la seguridad absoluta de que nos aceptará sin condiciones. Y yo te puedo decir que por allá nos va a escuchar alguien que pensando
nada más por las personas que estamos aquí en el Centro de Rehabilitación y en la Iglesia Vida Libre. Yo sé que también por ahí hay gente que ya quiere salir de esa esclavitud, de esa tristeza, de ese enojo, de ese miedo, de esas depresiones. Mucha gente que ya quiere dejar de consumir, de estar en la actividad. Mucha gente que el día es un terror y la noche es un pánico. Yo sé que existe, pero también sé que tenemos que llevar esa luz a esas personas que están en la oscuridad, como tú y yo estuvimos en algún tiempo. Entonces estarías en pecado si no lo haces. Y ese es uno de los grandes pecados, que muchas veces yo ya le eché ganas, yo ya salí de ahí. Sí, pero nos dieron una gran comisión, llevar el mensaje, llevar esa misión. Porque hay muchos hogares, como el de nosotros en su momento, en la oscuridad, en la violencia intrafamiliar, en el agobio, en la angustia. Hay muchos hogares que en este momento se están tronando los dedos porque no hay un alimento que llevar a la boca. Uno de los grandes pecados del cristianismo en la actualidad es solamente ver por sus vanidades una mejor casa, un mejor carro, un mejor vestido, un mejor calzado, un mejor, cuando la palabra nos dice que el que más tiene que compartir. No nada más son pecados de los que nosotros consideramos. El mayor pecado es la incredulidad y seguido la falta de dar. Te llenas de ti y Jesús se dio para ti. Reflexionemos, por eso son reflexiones. ¿Qué has hecho con el amor de Dios en tu vida, hermano? Y Él nos aceptó sin condiciones. Él no nos miró de dónde veníamos. Nosotros le confesamos de dónde venimos. Nosotros le confesamos a Cristo lo que hicimos mal. ¿A quiénes perjudicamos? ¿A quiénes no podemos reparar los daños directamente porque los perjudicaríamos más? Él lo hace por nosotros. Él tiene esa capacidad. Tú le sirves a Dios y Él va a hacer lo que tú no puedes hacer, porque muchas veces hiciste daño a una persona de la índole que fuese y el acercarte, tan siquiera el acercarte, causa perjuicio a esas personas por el trauma que quedaron ahí, por el daño emocional. Eso Dios sí lo puede recuperar, tú no. Necesitas de Dios. A las personas que podemos ofrecerles un perdón y que no les vamos a causar perjuicio, Dios nos va a dar el valor para poderlo realizar. Pedir perdón, reconocer nuestras faltas. Sobre el peligro de los valores mundanos. Esta es una perspectiva dentro de las reflexiones. Primera de Juan, en capítulo 2, 15, 17. Vamos a ver qué nos dice. Y la palabra dice, no amen a este mundo. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Abre tu mente, familia Vida Libre. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que Dios le agrada, vivirá para siempre. ¿Cuántas deudas económicas? ¿Habrá cristianos que se endeudan nada más por el deseo placentero de lo físico? ¿Cuántos hermanos cristianos están formados en una financiera para un desembolse? Y sentir el placer del dinero. Contar los billetes que vas a pagar la deuda anterior y tu agujero se hizo más grande. Tu vacío creció. Y después no hayas qué hacer. Muchas mujeres han tenido que vender su cuerpo. Más bien no vender, porque se quedarían sin él. Lo rentan.
Y eso se llama prostitución. Prostituimos lo que de Dios viene. Y un hombre que se presta a la prostitución también se puede decir que lo es. Prostituye su carne, su mente, sus deseos a cambio de un dinero. Entonces sí hay pecados ocultos. Bienvenida toda aquella persona que quiere salir de ese mundo de la prostitución y que no haya cómo salir y piensa que es el único medio para subsistir y para vivir en la vida. También de grandes mujeres que estuvieron en la prostitución se sirvió Dios y la restauró, la restituyó y les dio una nueva vida. Porque Dios a todo mundo acepta sin condición. Entonces dice, no amen este mundo ni las cosas que les ofrece. ¿Qué está pasando ahorita en las escuelas? ¿Qué les ofrecen en las escuelas? Y no necesito dar los nombres. La gente por sí ya sabe que en todas, casi en todas las escuelas ofrecen esas cosas que a la postre traen consecuencias. Y cada quien en su mente ya sabe que, bueno, las jóvenes que están aquí, que fueron a la escuela, ya saben qué adquirieron en las escuelas. Y luego van y les comparten a las escuelas, mire, no, vamos a correr por el bosque. No hagan caso. Si alguien te ofrece algo y desconfías, cuéntaselo, corre y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. ¿Y sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Que llegas a casa, le comentas a tu padre y a tu madre y no te creen. ¿Cuántas jovencitas han vivido de abuso y llegan a casa y la primera que no le cree es la misma madre? Después nos convertimos al cristianismo, pero el trauma ya quedó. Entonces, precisamente dice, no amen este mundo, te van a ofrecer tantas cosas que a la postre te van a traer destrucción. Porque aquí lo dice, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Es que, pastor, el diezmo ya no es legal. El diezmo ya no es obligatorio. El diezmo, y te digo una cosa, te doy la razón. Pero Jesús le dijo a los fariseos, Jesús les dijo, no dejen de hacer lo que venían haciendo. Dar, orar y ayunar. Aquel que no sabe dar su tiempo, su dinero, su esfuerzo, su sacrificio para honrar a Dios, pues tampoco sabe recibir. Se vuelve una persona orgullosa y egoísta, porque tiene miedo de perder un centavo. Pues el mundo solo ofrece, fíjate lo que te ofrece el mundo, un intenso, o sea, intenso. ¿Qué te imaginas como intenso? Rebasa tu capacidad de decir no, porque va más allá de tu capacidad, por eso es intenso, muy fuerte, deseo por el placer físico. Bueno, para no hablar de otras cosas, el placer físico lo podemos volver a ver en Gálatas 5:19. Ahí te dice todos los frutos de la carne. Ya le hallé. Gracias, mi tech manager. Gracias. Sí quiero decirle, Marcos, gracias porque nos ayudas muchísimo. Yo te agradezco, públicamente agradezco a Dios por tu vida, por tu existencia, por tus habilidades, por tus talentos, por tus dones, que todavía no los descubres, pero Dios sí lo sabe, yo también. Y pues vamos a aplaudirle a Marco, a Dios por la vida de Marco. Claro que sí. Tan es así mi hermano que dice, no lo merezco. Fíjate hasta dónde un trauma puede ir tan severo. Pero yo tengo la esperanza. Y este joven, hombre, vas a ir a las naciones.
A los que nacieron a un lado de tu casa, en la otra le vas a pasar mensaje. ¿Ok? Entonces dice, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Ok, ¿cuáles son tus logros y cuáles son tus posesiones? ¿Cómo las compartes con el prójimo? ¿O cómo se las presumes? Ok, esas preguntas son para ti. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Va a llegar el momento que esto ni exista. No es que no tengas. Dios te permite tener posesiones. Aquí dice que no lo ames. Que no ames las posesiones de este mundo. No te dice que no las tengas, solo que no, ¿qué? Por encima de Dios. Pero el que hace lo que, fíjate bien, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Y para siempre es ahorita y en el más allá. ¿Ok? Pues yo creo que vamos a continuar con esta charla la próxima semana. Es muy amplio. Para mí es muy, no extenso, sino es muy amplio y muy significativo reflexionar sobre Primera de Juan y cada uno de estos temas. La próxima semana, en Perspectivas, vamos a hablar sobre la importancia de las creencias correctas y también vamos a hablar sobre la seguridad de la salvación y la recuperación. 2 temas que van a quedar pendientes para la próxima semana. Espero que estés con nosotros, que nos honres con tu presencia. La verdad, para mí es una honra que estés con nosotros, no conmigo, que estés con nosotros, porque sé que la presencia del Espíritu Santo está en todos lados, aquí y en todos lugares, y si algo te llegó para reflexionar en tu vida, alguna de las preguntas que se hicieron, esa es la gracia de Jesús que te está llamando. El Espíritu Santo te va a confrontar, no para dañarte, porque seguro estoy que algo quieres, que algo necesitas modificar o cambiar en tu vida. Y sé que el poder del Espíritu Santo lo va a hacer realidad. Esa es una promesa de Jesús. El que cree en Él no se pierda y además tenga vida eterna. Y Él lo prometió, que cuando se iba nos iba a mandar a otro abogado. O sea, tenemos 2 abogados. Y gracias, América Cruz, un abrazo y muchas bendiciones para ti y para tu familia. Qué agradable saludarte este fin de semana. Para Bonnie Estrada, Anayeli Hernández, se me hace conocido ese nombre, Anayeli Hernández. Familiar de la 00, ¿qué? 22. De 022. Y no es porque sea número, es para respetar su anonimato. Un abrazo, Anayeli. Nos dice que viene la próxima semana, el próximo domingo te esperamos en la visita de tu sobrina. Marisol Juárez, bueno, te espero al rato. María Araceli Hernández, hermana, la taza de café la está esperando, ¿sí? Y aquí ya hay más chicas que necesita que les inyecte, ¿ok? Gracias, hermana, Dios siga fortaleciendo su vida, amén, y de igual manera, Dios le bendice. Karen Tiburcio, cada vez te veo más cerca aquí de Vida Libre. Ángel Regis, mi hermano, gracias por el favor. Ben Chimal, pastor, pues un abrazo, un saludo, espero que esté bien, aquí lo estoy y lo estamos esperando para que también venga a predicarnos y seguir compartiendo el conocimiento que nos transmitió a través de su libro. Gracias, pastor, por su vida, gracias por su familia. Dice, padrino, soy Regina, pastor, estoy con mamá viendo Adicciones Cotidianas. Saludos, ya los extraño, aquí te espero. Eres la hijada más pequeña que he tenido en algún momento de nuestra vida, has ido creciendo, un abrazote. Gerardo Moreno, gracias, Gera, y Monse Lealo, sobrinaza. A ver qué día nos vienes a visitar aquí a Vida Libre, no mordemos, no pellizcamos, pero sí te bendecimos. Eso es lo que hacemos en Vida Libre. Y pues bueno, gracias por estar con nosotros, gracias por estar acompañándonos y que el poder del Espíritu Santo, la paz de Jesucristo esté en tu corazón y que tengas una bendecida tarde, noche.